que la academia se nos vincule y que podamos nivelar brechas educacionales personas con discapacidad. Así que muchas gracias por estar aquí. Cristóbal Concha de Corrupac, nuestro embajador, Cristóbal nos dio un hermoso testimonio de su trabajo con Ronda y lo hemos paseado por todo Chile su testimonio. Así que Cristóbal, te conocen de varias regiones, con cara, apellido, nombre y tus palabras de esta alianza colaborativa con usted. Así que muchas gracias por estar. ¿Alguien más? ¿Quién más? Cuéntenme, no sean tímidos ni tímidas. Estamos aquí, la idea es conocernos, compartir. Tengo el tremendo desafío. Ayer fue un webinar de la Dirección del Trabajo. Yo no lo vi, así que esto no es mi comentario. Yo no lo vi, estuve todo el día en el Congreso, pero de varios grupos y del equipo me contó que no estuvo tan bueno y brillante y entretenido, así que me toca la difícil tarea de que se vayan con una experiencia totalmente diferente los y las que fueron. Así que mientras se siguen sumando, quiero primeramente poder hacer un reconocimiento a cada persona que nos está acompañando hoy. Sabemos que seguramente este es el webinar 833.415 que han tenido en las últimas semanas. Y que esto es como la inclusión es como una adicción, la inclusión laboral, porque uno nunca se siente que tiene toda la información a raíz de todos los cambios. Así que gracias por estar, gracias por acompañarnos hoy, pero también siempre en nuestro quehacer. Así que quiero partir este webinar nuevamente dándole los buenos días a todos y todas. Quiero también agradecer al equipo de Fundación Ronda que han sido una hormiga en este tiempo, han sido una hormiga y que han estado ahí taponeándolos a millones de correos. No son spam, tienen rostro, aquí están. Eh, Donde dice Fundación Ronda está Valentina Garayas con tu manito. Encargada de alianzas empresariales está Polet Bustamante, jefa de inclusión sociolaboral, Polet, para que te conozcan. Eliana Abraham, jefa de transformación cultural. Y bueno, Álvaro Aguilar, que ya le vamos a dar el pase, que es nuestro mire, es el Martín Cárcamo de la inclusión. Así de simple. Lo eres, Álvaro. Y yo soy tu tonca. No, yo creo que quizá otro nombre. Sí, sí, La Karen Dogenbailer, que la amamos con mejor. toda el alma. Ok, vamos a partir. Así que nuevamente, muchas gracias por estar. Como ya algunos saben, soy María José Escudero, directora y fundadora de Fundación Ronda, y voy a estar acompañándoles en este tiempo de darnos soporte para el cumplimiento de la ley 21.015, 21.690 y 21.275, que ya corrió la bolita, ya partió y tenemos hasta el 31 de enero para darle la vuelta. Fundación Ronda nace el 2014, somos una organización sin fines de lucro que tenemos una gran misión que es transformar la mirada respecto a lo diferente, generar incidencia en política pública, pero también desarrollar alianzas con empresas como ustedes donde las acompañamos en un tránsito hacia la transformación cultural, pero sobre todo que se vuelvan empresas y organizaciones públicas que gestionan el talento diverso. Tenemos una meta, país, que Ronda la tiene tatuada en el ADN. Vamos a cumplir 12 años en este año. Se sienten como 98, porque nos ha tocado todo el proceso de no hablar de inclusión a hablar de inclusión, pero una inclusión bien superficial todavía. Sabemos que existen avances, pero no se ha logrado un real entendimiento de lo que significa incluir sociolaboralmente, en especial a lo que nos convoca hoy personas con discapacidad. Más de 3 millones de personas en nuestro país que las seguimos tratando diferente, como que fueran una especie distinta de la humanidad, donde no logramos captar que la inclusión es vernos en igualdad de personas, pero también propiciar la igualdad de oportunidad y condiciones. Así que vamos con todo. Hoy tenemos un gran día preparado. Hemos buscado innovar de cómo les presentamos el contenido que se haga entendible. Llevo, no sé,
no las tengo contadas, pero son demasiadas reuniones en mi ADN en los últimos días y me he ganado la resistencia de cada empresa a la hora de entrar a la página de la ADT. Yo veo el sufrimiento, veo el estrés, veo que se bloquean. ¿Por qué? Porque es información que todavía sigue generando ruido, no se entiende, no se comprende. Han existido muchos cambios normativos, de dictámenes, de decretos, de reglamento, y ahora con la reforma de la ley 21.690 a la 21.015, más incertidumbre. Y obviamente no lo puedo dejar de decir, el no tener el reglamento ha generado que muchas personas se sientan más inseguras o que no entienden cómo procesar la información, etcétera, etcétera. Así que vamos a volver a insistir que ojalá prendan sus cámaras para vernos, que sea un webinar distinto, sin contacto físico, pero que no se pierda el contacto emocional. No saben lo complicado que es hablar a cuadraditos negros sin ver sus caras, de que si nos siguen tienen cara aburrida, como con cara de pregunta. Esto nos apoya a poder hacer que esta actividad sea más focalizada y personalizada a ustedes. Miren, ahí van apareciendo. Maravilloso. Gracias a quienes nos están mostrando su hermoso rostro de este jueves AM, porque así vamos a poder hacerlo más participativo para ustedes. ¿Cómo vamos a funcionar hoy? Todas preguntas, dudas, comentarios, escríbanla en el chat, van a estar participando. Va a ser un webinar íntimo hoy día, donde la idea es que se vayan peritos y peritas para enfrentarse al desafío 2026, que es la plataforma de la ADT. Pero queremos cerrar esta primera parte para darle el pase a nuestro nuevo expositor, que esta actividad se enmarca en algo muy relevante e importante. Hoy día estamos en una campaña que se llama Más allá del 2%. La lanzamos en muchas regiones de Chile en el mes de septiembre de este año. Mira, y Jocelyn está con otro compañero. Me encanta eso, porque tenemos a toda la empresa conectada. Me encanta. Ahí con los archivadores, están ahí dándolo todo, dándolo todo. Muchas gracias, chiquillos. Porque esta campaña busca que vayamos más allá de la ley. Sabemos que la reforma pidió que se cumpliera un 2%, eso no va a suceder porque se condicionaba al 80% de cumplimiento. Y lamentablemente Chile hoy tiene un 23,9% de cumplimiento en las empresas. Terrible, terrible. Ya lo sabíamos, esta ley, si bien ha sido por lejos la mejor política pública en materias de discapacidad, porque nos hace hablar, nos hace reunirnos cuando hubiéramos pensado que se para la actividad de una empresa para escuchar estos temas, pero lamentablemente no ha movido ni esto la aguja, porque sigue estando fuera del mercado laboral el 61% de las personas con discapacidad, misma cifra cuando inicia la ley. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todas las organizaciones, tanto públicas como privadas, han ido a contratar gente que estaba dentro, en su mayoría. Gente que ya estaba contratada, por lo tanto se rompe el espíritu que fomentar la contratación de allá afuera. Por lo tanto, esta campaña les invita a que miremos este tema de una perspectiva distinta, que veamos este tema desde cómo nivelamos las brechas educacionales, lo estructural, que eso impide llegar a un 2, no es aumentar el guarismo. Ya les voy a ahondar más, pero ayer tuve un día muy álgido en el Congreso, estuve con el ministro del Trabajo, Giorgio Bacardo, que aproveché de transmitir los reclamos por la charla de la ADT, que estuvo fome, bla, 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 que nada nuevo, ya se lo dije al propio jefe de los jefes de la ADT, así que ya lo sabe, pero también me junté con algunos parlamentarios que están iniciando un proyecto de aumento de un 3% y les dije que era una pésima idea. Así que espero pronto estar exponiendo con Ronda en la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, que también nos juntamos con su presidenta el día de ayer de la Cámara Baja, pero decirles que el mismo ministro reafirmó que el reglamento no está y que eso sigue siendo un status quo actual, pero que se mantenía lo que estaba. Entonces, bueno, tenemos varias cosas que les vamos a contar a lo largo de esta actividad, pero mi llamado en este primer bloque es:
súmanse a nuestra transformación, no queremos solo cumplir, queremos que esto realmente el 2026, con nuestra mirada hacia nivelar brechas educacionales, hacia mejorar la perspectiva de género, la descentralización y la intermediación laboral, logremos que realmente le podamos dar la vuelta. Y sin más preámbulos, quiero dejar con ustedes a nuestro, bueno, mi amigo personal, salvador de todos los incendios habidos por haber, pero también a un seco capo que lo da todo nuestro Martín Cárcamo, Martín Aguilar, de Álvaro Cárcamo de la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad. Así que disfruten con Álvaro y yo vuelvo pronto a darles más tips y comentarios de lo que necesitamos saber. Vamos que se puede. Hola, ¿cómo están? Espero que todos muy bien. ¿Se está viendo la presentación? ¿Sí? Perfecto, buenísimo. O sea, me veo doble en estos momentos. Eh, Oye, muchas gracias a todos por estar. Gracias, Jo, por la presentación y por la energía también respecto a a la motivación final de esta instancia y a la motivación final de lo que significa la ley de inclusión para nosotros. Acá estamos en una etapa que genera generalmente mucha ansiedad, mucho estrés a las empresas porque tienen que demostrar y tienen que cumplir ante la Dirección del Trabajo, efectivamente, lo que hicieron en el año y lo que van a hacer durante el 2026 es prácticamente lo mismo que cuando te detiene un carabinero de tránsito y te pide los documentos y tienes que tener todo al día. En ese momento estamos del año básicamente para la inclusión. Por lo tanto, la idea es que en esta presentación hoy día podamos ir directo al grano a mirar cuáles son los hitos críticos que ustedes tienen que cumplir por si tienen dudas para que puedan hacer el checklist respecto al cumplimiento y empezar a trabajar de manera rápida y de manera sencilla en la comunicación electrónica. Nos quedan prácticamente 3 semanas para cumplir el plazo de la comunicación electrónica y lo más importante es que a partir de la ley 21.690, que generó algunas modificaciones a la ley de inclusión, incluyendo el tema del 1 al 2%, eso todavía no rige, todavía no entra en vigencia y actualmente las empresas tienen que contratar un 1% de personas con discapacidad. Esa es la cuota de contratación que se mantiene vigente a la fecha y sobre la cual las empresas tienen que calcular la cantidad de trabajadores que tienen en su registro laboral, la cantidad de personas con discapacidad con credencial o asignatarios de una pensión de invalidez que tienen también en el registro laboral y ir justamente pensando en ese 1% que es el que tienen que cumplir. Y ese 1% también aplica, por ejemplo, para calcular las donaciones. Si tengo menos personas que el 1% y tengo que hacer una donación, hay que calcular la distancia en relación a ese 1%. Todavía estamos en el 1% y ese es el hito crítico que tenemos que mantener hoy día en nuestra mente. Por otra parte, también esta ley incluyó la obligación de las empresas de tener un protocolo de ambientes laborales inclusivos. Nos fuimos dando cuenta que en la plataforma de la Dirección del Trabajo actualmente no existe un lugar específico para reportar un protocolo de ambiente inclusivo. Por lo tanto, se entiende, y a partir del webinar de la Dirección del Trabajo ayer también, es que no lo están exigiendo de manera explícita en la comunicación electrónica. Sin embargo, aquí hago un ojo, un warning, porque la ley estableció, la ley que se publicó, que se promulgó en agosto del 2024, entraba en vigencia 12 meses. Este punto en particular entra en vigencia 12 meses después de publicar la ley. Por lo tanto, desde agosto del 2025 es una obligación que las empresas tengan un protocolo de ambiente inclusivo. Independiente de que no lo tengan que reportar en la en la dirección del trabajo, en la comunicación electrónica, deben tenerlo. Y si la dirección del trabajo hiciera una fiscalización administrativa, por ejemplo, las empresas deben contar con ello. Por eso, la invitación, y acá lo ponemos así, se sugiere, es tener un protocolo de ambiente laboral e inclusivo, trabajarlo como organización, anexarlo al reglamento interno de orden, higiene y seguridad y anexarlo también a su política de diversidad e inclusión, que es así, es una obligación que tienen que tener la empresa en esta comunicación electrónica y que sí además deben reportarlo. Por lo tanto, si es que ustedes ya lo tienen, la invitación es a incorporarlo dentro de la política de inclusión
y así, en el momento en que se suba esa política a la comunicación electrónica, ustedes van a estar también reportando el protocolo de ambiente inclusivo. Si es que no lo tienen o si es que están trabajando en él, cuenten con nosotros, por supuesto, para trabajar en una estrategia de desarrollo de un protocolo de ambientes inclusivos. Tenemos una base sobre la cual hemos venido trabajando durante todo este año con nuestros socios, con nuestros partners, con las alianzas, con distintas empresas, incluso con organismos públicos, para desarrollar un protocolo de ambientes laborales inclusivos que funcione como una base a la espera del reglamento del Ministerio del Trabajo sobre la ley de inclusión, que debiera entregar más luces y más señales. ¿Qué tiene este protocolo de ambientes laborales que nosotros hemos ido trabajando? Los antecedentes generales de la organización, básicamente cuántas personas son, cumplen con la ley de inclusión, cuál es su 1%, el objetivo y alcance de un protocolo de ambientes inclusivos, que es un paso a paso, un seguimiento, básicamente como un algoritmo incluso, de qué realiza la organización cada vez que una persona con discapacidad es contratada, va a llegar al trabajo, o una persona un trabajador de la organización presenta algún tipo de discapacidad y obtiene su credencial, cuáles son las acciones que debe realizar la organización. Los conceptos claves de las distintas leyes que operan justamente sobre la diversidad y la inclusión en nuestro país, quién administra los aspectos relacionados con inclusión en la organización, que generalmente teóricamente debieran estar en el marco de gobernanza de los gestores y gestoras de inclusión laboral. Por eso hicimos esa ley y por eso justamente creamos esa figura, pero no en todas las organizaciones es así y en la parte de gobernanza de todas maneras a veces hay un comité de diversidad y equidad de género, a veces hay un equipo de recursos humanos o un equipo de diversidad e inclusión, en general quien trabaja sobre ello. Hacemos ese detalle y generamos los procesos también y los planes de trabajo de el comité y del equipo que gobierna finalmente la inclusión en la organización. Todo esto permite entregar lineamientos claros también respecto a qué es un protocolo y a quién acudir. Y a partir de él generamos también el reporte de un canal de denuncia y eso es importante porque la inclusión tiene en su otra cara la discriminación y por lo tanto cuando existe discriminación en los lugares de trabajo y no existen canales de denuncia, se está siendo cómplice prácticamente de que no se puedan hacer cambios y que no se puedan generar instancias de superación de este tipo de cosas. Por lo tanto, es importante tener un canal de denuncia y es importante generar procesos y estándares de mejora continua por medio de la creación de indicadores. ¿Qué estoy haciendo yo como organización? Estoy contratando el 1%. Mi indicador de futuro es, por ejemplo, llegar a un 2% porque la ley lo va a exigir así. Mi obligación de futuro también como organización es tener un protocolo, es generar una instancia de accesibilidad universal, conformar un comité de diversidad e inclusión, armar un plan de capacitación, etcétera. Todo eso, incorporarlo dentro de una etapa de monitoreo y de generación de indicadores. Y por supuesto, idealmente también, aunque esto no es una obligación, un calendario de implementación para el año 2026 respecto a todas las acciones que ustedes están generando y que van a generar también durante este año para que se reporte, porque esa es la lógica de la comunicación electrónica, hay que entenderla desde esa perspectiva. La comunicación electrónica tiene dos pilares que hice, que hice y que tengo, y el pilar de futuro, qué es lo que debería hacer, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que tengo planeado hacer, cómo lo voy a hacer. En esas dos líneas hay que trabajar siempre. Si es que ustedes como organización están cumpliendo con el 1% de reserva y de contratación de personas con discapacidad por medio de alguna medida subsidiaria, teniendo una razón fundada, por supuesto, pero si lo hacen por medio de la subcontratación, tienen que verificar hoy día que los trabajadores que esta empresa contratista les presta para cumplir la ley de inclusión eh, sean distintos a los que esta empresa contratista utiliza para cumplir su propia obligación de la ley de inclusión. Ustedes se preguntarán, es medio lógico, ¿no? Claro que sí, es lógico hoy día, suena razonable, pero hasta antes de la ley 21.690 no existía esta distinción y una empresa contratista podía reportar su 1% con el trabajador Álvaro Aguilar, por ejemplo, y después podía además hacer que Álvaro Aguilar trabajara en una empresa mandante, lo prestaba para generar servicio en esa organización y esa organización además registraba a Álvaro Aguilar para su cumplimiento del 1%. Es decir, las personas con discapacidad valían doble hasta agosto del 2024 cuando se promulga la ley 21.690. Así que hoy día tienen que corroborar efectivamente que las empresas que le ayudan a cumplir con la ley de inclusión por medio de subcontratación,
tengan a sus trabajadores cumpliendo el 1% y tengan a otros trabajadores que prestan servicio a esta empresa mandante y que le ayudan a cumplir el 1%. Y si cumplen la ley por medio de la otra medida subsidiaria, que es la donación a organizaciones sin fines de lucro que trabajan en temas de inclusión de personas con discapacidad, deben considerar que a partir de esta nueva ley también tienen que diversificar sus donaciones. Em, Se estableció justamente porque existía una acumulación de donaciones muy centralizadas en organizaciones que solo trabajan en la región metropolitana y que tienen mayor antigüedad y que tienen mayores recursos, por ejemplo, para captar recursos. Se definió justamente a partir de eso que era necesario integrar una diversificación de las donaciones. La ley establece que una empresa que cumple con la ley mediante una donación tiene que diversificarla y no puede donar más del total de su donación a una sola fundación. Y esta diversificación de donaciones además debe cumplir otro requisito, que a una de las dos fundaciones, al menos dos fundaciones, por si acaso, pueden ser muchas, una empresa que a lo mejor tiene que donar 12 millones de pesos, podría directamente donarle a 12 fundaciones distintas o 1 millón de pesos cada una y va a estar cumpliendo con la ley. Se puede hacer así, pero por lo menos tienen que entender que no puede ser a solo una, por lo menos a dos, y una de esas dos debe tener un programa, un proyecto en regiones, debe estar desarrollando un programa en regiones y debe tener dirección tributaria también, dirección en regiones, es decir, debe estar instalada en alguna de las regiones del país. Y aprovecho de mencionar que después vamos a entrar en ese detalle, pero como Fundación Ronda, nosotros tenemos proyectos en 5 regiones, además de la región metropolitana, Antofagasta, en Coquimbo, en Valparaíso, en O'Higgins y en Los Lagos. Por lo tanto, estamos a lo largo de prácticamente todo el país y tenemos instancias justamente bien descentralizadas para promover esto. Vamos a entrar en el detalle directo de la comunicación electrónica por medio de la plataforma de la ET. Durante los próximos 2 minutos y medio, las voy a dejar con un video de la Dirección del Trabajo que explica justamente cómo es el paso a paso para ingresar a la plataforma y para realizar su proceso de comunicación electrónica. Y luego de esos 2 minutos y medio vamos a explicar en detalle, no tan en detalle, pero vamos a ver cada uno de los temas y cada uno de los pasos que debemos cumplir justamente de lo que aparece aquí explicado en el video. Así que vamos a avanzar. 2024, que cuenta con un formulario más simple y amigable para cumplir con la obligación de realizar la comunicación. Voy a volver al principio, perdón. Ha implementado una nueva versión del trámite Comunicación Electrónica, correspondiente al año 2024, que cuenta con un formulario más simple y amigable para cumplir con la obligación de realizar la comunicación anual. Para realizar este trámite, debes ingresar al portal MIDET con tu clave única. Dentro del portal, selecciona el perfil empleador. El empleador o empleadora constituida como persona jurídica debe tener habilitado uno o más representantes laborales electrónicos en el portal MIDET. Para acceder a la comunicación electrónica, debes ingresar a Contratos de Trabajo y Despido. Luego, seleccionar la opción Comunicación Electrónica. Posteriormente, debes presionar el botón Entidad Empleadora. Si eres entidad empleadora multiroot, te explicaremos más adelante cómo continuar. Se desplegará un registro que contiene los datos de la empresa y el estado de las comunicaciones ya realizadas. Como es la primera realizada en esta modalidad, se mostrará como pendiente, correspondientes al año 2024. Para continuar el trámite, selecciona al representante legal y posteriormente presiona el lápiz de la columna Acciones. Se desplegará una aceptación de términos y condiciones que debes aceptar para continuar el trámite. Una vez aceptados los términos y condiciones, se desplegará una pantalla con el cálculo del cumplimiento de la Ley de Inclusión Laboral. En este paso deberás ingresar el total mensual de los trabajadores, que debe ser el mismo que fue declarado en la plantilla de pago de cotizaciones al organismo administrador del seguro, indicando la cantidad de personas con discapacidad y/o asignatarias de pensión de invalidez con contrato vigente. Esta información es obtenida directamente desde el Registro Electrónico Laboral, REL, que se encuentra en el portal MIDET. Si estos datos no coinciden, deberás actualizar el REL. Si los datos registrados están correctos,
podrás continuar con el trámite presionando el botón Siguiente. En este formulario deberás ingresar el RUT del gestor laboral. Este debe encontrarse registrado en el REL y con relación laboral vigente. Una vez verificado que el gestor se encuentra en los registros de la ADT, se desplegará la opción de subir el archivo de políticas en materia de inclusión. Una vez cargado el archivo, presiona Siguiente. Con esto habrás finalizado el trámite de comunicación electrónica. La plataforma emitirá el comprobante de realización del registro. Además podrás obtener desde el historial el certificado de realización del trámite. Bastante ilustrativo el ejercicio. Acá estamos. Ya. Disculpen la eh, lluvia de información, pero creo que quedó bastante claro de todas maneras cómo es el proceso de ingreso y de generación de la información para la comunicación electrónica, algunos hitos claves que ustedes deben considerar, porque la plataforma está vinculada de manera automática al registro electrónico laboral, por lo tanto, el registro electrónico laboral es lo que ustedes mes a mes debieron haber hecho o deberán hacer de aquí en adelante, mantener actualizado, porque ahí están los contratos de los trabajadores, ahí están los contratos de las personas con discapacidad certificada o con pensión de invalidez. Por lo tanto, esa información va a aparecer de manera automática en la plataforma de la Dirección del Trabajo. La que no aparece de manera automática son la cantidad de trabajadores que ustedes tienen que reportar y tienen que reportar trabajadores por 12 meses, porque esta comunicación electrónica es una comunicación que reporta básicamente el cumplimiento de una organización durante un año, pero se establece como fechas de corte para la información de las personas que tuvo la empresa los meses de noviembre del 2024 hasta octubre del 2025. Es la información que nosotros debemos considerar hoy día, cantidad de trabajadores de la empresa mes a mes, desde noviembre del 2024 hasta octubre del 2025. Esa es la información que nos va a pedir completar la plataforma de la Dirección del Trabajo. Vamos a tener que llenar eso automáticamente, nos va a reportar cuántos son trabajadores tenemos nosotros contratados con certificado de discapacidad del SENAI o con pensión de invalidez y nos va a decir si llegamos o no llegamos al 1%. Hay que tener en consideración también el número de contratos de trabajo de personas con discapacidad al que se puso término por cualquier causa se aparecen también directamente en el registro electrónico laboral, por lo que nosotros tenemos que tener también considerado, porque la Dirección del Trabajo nos va a pedir una explicación respecto a que si el año pasado nosotros consideramos que íbamos a cumplir de una forma y durante el año cambiaron los números, qué fue lo que pasó y qué fue lo que hicimos o qué debemos hacer. Si no llegamos al 1%, si los números que nosotros completamos de la organización exceden en la cantidad de trabajadores que nosotros debiéramos tener contratados, debemos indicar en la dirección del trabajo cuál es la razón por la que no llegamos al 1%. Y hay dos posibilidades que podemos escribir. Una, la naturaleza de las funciones de la empresa. Nosotros podemos trabajar con nuestros gestores o gestoras de inclusión laboral de la organización, haciendo un trabajo de diagnóstico e investigación respecto a todos los puestos de trabajo de la empresa y a los cargos, además, a los descriptores de cargo, e indicar que no existe ningún cargo disponible en la empresa y ningún puesto de trabajo disponible para que pueda trabajar una persona con ningún tipo de discapacidad. Esa es la primera razón fundada. Este informe además debe ser generado y firmado por el gestor o gestora de inclusión laboral certificado de la empresa y por el representante legal. Y nosotros creemos que eh, es una razón que básicamente hoy día no se puede esgrimir. Es una razón que básicamente hoy día ya se creó para decir efectivamente ya no existe esta posibilidad. Es imposible que una empresa diga o que todos sus puestos de trabajo no pueden ser ocupados por personas con ningún tipo de discapacidad. Siempre hay un ajuste razonable que se pueda realizar, por lo tanto, no recomendamos utilizar esta razón fundada. La segunda razón fundada, efectivamente, es la falta de postulantes con discapacidad. Si yo tengo vacante, salgo a buscar trabajadores y no postulan nadie que tenga discapacidad, yo puedo esgrimir esta razón, pero debo hacerlo de una manera particular. Debo publicar mis ofertas de trabajo en la Bolsa Nacional de Empleo, de CENSE,
durante al menos 30 días y a los 30 días puedo obtener un certificado de CENSE de la Bolsa Nacional de Empleo que va a indicar que no pude obtener candidatos idóneos para los puestos de trabajo, por lo tanto, puedo utilizar esto como razón fundada para cumplir con la ley por medio de alguna medida subsidiaria. Em, es urgente. Yo creo que quienes no hicieron alguna publicación en la Bolsa Nacional de Empleo durante noviembre y diciembre, que es el plazo más o menos donde nosotros tenemos que hacerlo para poder llegar a 30 días de publicada la oferta en la Bolsa Nacional de Empleo, igualmente es importante que lo hagan, que lo pongan hoy día, si es que no lo hicieron, que lo estén haciendo en este momento, porque por lo menos la Dirección del Trabajo es benévola respecto a las organizaciones que, atrasadas o no, intentan ponerse al día con su cumplimiento. Así que, si es que no lo hicieron, háganlo igual y en el momento de hacer la comunicación electrónica, podemos esperar hasta finales de enero, 29 de enero, 30 de enero, y obtener ahí un certificado de la Dirección del Trabajo, perdón, de la de la Bolsa Nacional de Empleo respecto a que tienen las vacantes y justamente desean cumplir la ley por medio de una medida subsidiaria. Ustedes saben que las medidas subsidiarias, se lo expliqué recién, son dos: la contratación de servicio o subcontratación, empresas que prestan servicio en mi empresa. Ellos tienen contratadas personas con discapacidad y me ayudan a cumplir con el 1% por medio de estas personas. O las donaciones a organizaciones sin fines de lucro que tienen proyectos aprobados en el Consejo de Donaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo Social. Fundación Ronda tiene hoy día 3 proyectos aprobados que pueden recibir donaciones en esta línea. Ya hay que calcular para la donación del año 2026 proyectiva, es decir, hacia adelante, 2 ingresos mínimos al mes por cada persona con discapacidad menos que nosotros tenemos en relación al 1%. Si soy una empresa que tiene entre 100 y 200 trabajadores, mi 1% es uno. Es un trabajador, yo debo tener un trabajador contratado. Se aproxima el número hacia abajo, por si acaso. Y si es que yo no tengo este trabajador, debo donar por cada mes del año 2026 2 ingresos mínimos por este trabajador. Es decir, en total, 24 ingresos mínimos debe donar una empresa que tiene ese trabajador y le falta ese trabajador en este momento al momento de realizar la comunicación electrónica. Si son 2 trabajadores, entonces ya no son 24 ingresos mínimos, sino que 48. Y 24 ingresos mínimos hoy día está cerca de los 12,5 millones, entiendo. Algo así andamos. Por lo tanto, esa es la cantidad de dinero que tiene que donar una empresa en enero de este año, si es que no tiene contratado a un trabajador. Es importante que lo consideren por lo menos de esa manera, que hoy día contratar personas con discapacidad no solo es una obligación por medio de la ley de inclusión, no solo es un deber de las organizaciones moral, ético, porque efectivamente hay hay personas con discapacidad en Chile, hay casi 2 millones de personas con discapacidad, de acuerdo a la última ENDISC. Muchos de ellos tienen formación técnica, muchos de ellos tienen capacidad y experiencia laboral, por lo tanto, efectivamente hay candidatos que tienen habilidades técnicas que pueden ser contratados. Podemos contratarlo y efectivamente además va a ser más barato para las organizaciones que hacer una donación o más barato para las organizaciones que no cumplir con la ley y ser multados por la Dirección del Trabajo. Y en último lugar, la información que deben subir las organizaciones está relacionada con la política de inclusión y diversidad de la organización, donde deben indicar justamente el diagnóstico que realizaron el año anterior, cómo están, qué están cumpliendo, qué barreras han identificado, cómo las están sobrepasando, cuál ha sido el plan de acción que han generado, tienen un comité de diversidad e inclusión, tienen un plan de capacitación, han realizado ajustes razonables en los puestos de trabajo, todo eso en esta política de inclusión y diversidad de la organización. Y como les decía además, les sugiero anexar a esta política el protocolo de ambientes laborales inclusivos porque efectivamente es una obligación legal hoy día tenerlo, aunque no se exija en un apartado específico de la comunicación electrónica. Y lo último, el gestor de inclusión laboral. Deben tener un gestor de inclusión laboral todas las empresas, independiente del número. Aquí no es un 1%, sino que es uno por empresa que se exige. Nosotros creemos que cada 500 trabajadores más o menos, ya una empresa debería tener más de un gestor de inclusión laboral. Depende mucho de los tamaños de las organizaciones, así que, pero deben tener uno, debe tener contrato con la organización, debe estar en el REL y esta persona debe ingresarse su RUT en el proceso de la comunicación electrónica.
los tips. Deben revisar y confirmar que todos los trabajadores con credencial de discapacidad o con pensión de invalidez estén registrados en el REL. Deben preparar los datos de los 12 meses previos, de los meses desde noviembre del 2024 hasta octubre del 2025. Si la plataforma te muestra menos personas con discapacidad, normalmente porque no está bien registrado en el REL, y esto, la Dirección del Trabajo está coordinada con esto, y esto finalmente es lo que sucede. Se puede corregir, se puede realizar o editar en cualquier momento la comunicación electrónica, pero el usuario se expone a eventuales sanciones, ya que los reglamentos de la ley exigen que esta comunicación electrónica sea realizada durante el mes de enero de cada año. Esa es la obligación que tienen las distintas organizaciones respecto a la comunicación electrónica del 2023. Pero también hay una obligación relacionada con cómo hice yo el cumplimiento del año pasado, el año 2025, y qué estoy haciendo ahora. Y si hubo cambios respecto a lo que declaré en enero del 2025 y lo que pasó durante el año, la Dirección del Trabajo en su plataforma también me va a comunicar que tengo que hacer algunos ajustes de manera retroactiva. No sé si volvió la Jo por ahí. Sí, sí, está. Ahí está la Jo. Sí, ahí ¿Me está. escuchan ahora? Sí, perfecto. Súper. Llegué, fui a una entrevista de radio y volví. Así que conté que aquí están todo pasando en este webinar. Ya, vamos a retomar. Espérenme un segundo. Pero háganme con los deditos, hasta lo de Álvaro. ¿Van bien? ¿Entienden? ¿Qué les pareció? ¿Se capta? Ah, vayan escribiéndome, contando. Espérenme. Aquí. Ya. Bien, dicen bien, súper claro todo. Mejor que de la DT o no, cuenten la verdad, cuenten la verdad. Ya, aquí está y perfecto. Vamos a retomar, a ver qué dicen por aquí. Absolutamente, dice Jocelyn. Danay dice súper claro, Patricia súper bien. Bien, vamos a el link de la DT, lo pueden compartir. Ahí Álvaro, tú me apoyas. Por Con supuesto. esto. Y estoy tratando de poner mi fondo de pantalla que me salí y se me fue, pero em, ya no importa. Eh, a ver, espérame un microsegundo. Ya, da lo mismo. Ok, vamos a ir ahora hacia lo retroactivo. Esto es relativamente nuevo, o sea, esto nace desde las modificaciones a cómo se hacían los cálculos. Y la primera vez que apareció lo que vamos a ver ahora en la página de la ET fue en enero del año pasado. Fue el primer momento que nos dimos cuenta instintivamente, porque para ser brutalmente honesta, como somos en Ronda, nunca se explicó que esto iba a pasar, no se entendía que esto iba a suceder. Pero nuestro ingenio y resiliencia de cada enero nos hizo entender por qué, cómo, etc. Pero ahora, ¿qué debes comunicar de forma retroactiva? Lo primero quiero mostrar esta simulacro, estos números no son reales y que lo que queremos mostrar acá es que este es un ejemplo, vamos a hacerlo pensando en 20, como que lo estuviéramos, como que ahora fuera enero 2025, así va a ser el ejercicio, pero solo para mostrar un punto. Si ustedes hacen su declaración, su comunicación electrónica de este año, pensando que ahora estamos en 2025, ustedes van a llenar los mismos datitos que les dijo Álvaro. Del 2023 a 2024, todo su promedio, todo su final de mes, de cada mes, por lo que se informa Previred. Y eso da un promedio que en este caso nos dio un promedio de 7.892 personas, es decir, que el 1% de esa dotación serían 78 para el año que continúa. Por ejemplo, en este caso les va a aparecer en su declaración de comunicación electrónica, les va a aparecer
el número hacia adelante. Pero les va a aparecer a su mano derecha, en la esquina inferior, a su mano derecha, un cuadradito que, insisto, esto empezó a aparecer recién en enero 2025 en la plataforma. Y les va a aparecer un número que dice menos algo. ¿Y qué significa ese número? Si se fijan ahí dice término de relación laboral, personas con discapacidad y pensión de invalidez 2024, porque nosotros estamos haciendo el ejemplo desde cuando partió esto en la plataforma. Es decir, que este número que va a aparecer ahí es, en el caso de ahora, de enero 2026, lo que en 2025 sucedió. ¿Qué sucedió? Gente con discapacidad que renunció, ustedes desvincularon, el movimiento. Entonces, ese número que les va a aparecer ahí les va a dar una alerta que les va a decir, tengo que ir a mirar qué pasó el año pasado y ver si tengo que o no rectificar retroactivamente. Lo que les enseñó Álvaro, lo que les reafirmó Álvaro de lo que ya sabían, es lo que va hacia adelante, lo proyectivo, mi nuevo año. Que tengo que hacer un paréntesis, pero no puedo porque mi rol es de incidencia, no puedo quedarme callada con esto. Que desde Ronda creemos que fue lo peor que nos podría haber pasado. Porque ver proyectivamente está forzando a las empresas a donar o subcontratar. ¿Y qué quiere decir eso? Que se desincentiva la contratación directa de personas con discapacidad. Porque si yo ya pagué multa en enero, donación, o subcontraté con prestación de tercero en enero, ¿para qué voy a hacerlo después? Yo ya lo hice por todo el año, por ende, chao, no contrato. Y eso es algo terrible y sabemos que esto... sigo con el mismo formato del año pasado, dice Fernanda. El año pasado, no, sí, Fernanda, totalmente. Es que este es el mismo formato del año pasado, es el de ahora. Desde el 2024, del enero 2025 es lo mismo que te va a aparecer enero 2026, no hay variación. De hecho, pensamos que podía haber variación por lo de el protocolo de ambientes laborales, pero no hubo. Por lo tanto, de cara a este número que me aparece en mi cuadradito inferior derecho, me está alertando que en mi año que recién pasó, hace un par de días pasó, algo sucedió, que gente se fue, que yo ya había declarado en enero. Y eso es lo importante, porque la ET está diciendo, a ver, usted, señora, señor, me dijo en enero que tenía 10 personas, pero yo veo aquí, ya terminado el año, que a usted se le fueron 3, ya sea que renunciaron, que se desvincularon, etc. Y ese es el número que está acusando. Ojo, que este número no necesariamente yo voy a tener que pagar medidas subsidiarias, sino voy a tener que ir a mirar si este número se me saldó de alguna manera. ¿Cómo se me podría haber saldado? Yo haber contratado gente extra a la que declaré en enero, que en el fondo me compensen esta baja. Ahí, perfecto, Fernanda. Ok, entonces, atención ahora. Ese número que aparece ahí, si me aparece menos 0, yo sigo y chao, me olvido, no tengo que hacer nada. Pero si me aparece un menos algo, menos 2, menos 3, menos 4, menos 7, menos 20, como hemos visto en algunos casos, yo tengo que pinchar, cuando termino la declaración, yo vuelvo a mi pantalla de inicio para poder rectificar el año 2025. Ahí también les va a mostrar poder declarar por rectificar 2024. Les va a aparecer el primer año, en el fondo, que fue esta medida, que fue gestionada finalmente en la plataforma desde enero 2025. Sé que esto es como un trabalengua, así que si van teniendo dudas, preguntas, me escriben en el chat. Cuando yo me doy cuenta que tengo un menos 1, menos 2, menos 3, menos algo, yo termino mi declaración proyectiva, que es la que enseñó Álvaro, y vuelvo de nuevo a la pantalla de inicio, que es esta. Cuando yo pincho inclusión laboral, la pantalla de inicio es esta. Y en vez de ir a comunicación electrónica, que es donde hice todo el trámite por 2026 hacia adelante,
yo lo que voy a hacer, voy a pinchar el cuadradito que dice medida subsidiaria por término de la relación laboral. Pincho ahí y me va a aparecer una nueva pantalla donde me va a mostrar qué periodo quiero declarar. Me va a aparecer 3 opciones: 2024, 2025, 2026. El 2026, olvídense de eso porque es lo que estamos declarando proyectivo, entonces yo no lo voy a ver hacia atrás. Pero sí yo puedo ver hacia atrás 2025 y 2024, que serían los 2 periodos que ya por los cambios legislativos, desde la modificación del reglamento en noviembre 2023, ya sí a mí se me exige. Se me comenzó a exigir desde enero 2025, es decir, desde el 2024. Se me empezó a pedir retroactivamente desde el 2024. Por lo tanto, yo pincho el periodo y supongamos, yo pincho 2025, que es lo que les va a tocar hacer ahora, me va a aparecer un recuadro con todas las personas, nombre y root, que salieron de mi empresa y las fechas que salieron. Y les va a aparecer arriba de eso una franja que dice, se las voy a parafrasear porque no me acuerdo literal lo que dice, pero dice, usted, empresa empleadora, cumple con el 1%. O sea, que mis salidas se netearon con mis ingresos. No tengo que hacer nada, se acaba. No hay nada que hacer, salgo. Pero si dice ahí, usted no cumple con el 1%, ahí yo lo que voy a tener que hacer es ver la gente que me aparece en el listado y me aparece la opción agregar. ¿Y qué tengo que agregar? La oferta laboral de la BNE que hice por ley 15 días después de haber salido esa persona. Si yo pongo agregar y yo no subí la BNE en el momento que tenía que hacerlo, me va a acusar la plataforma que yo no tengo oferta laboral. Y no me va a dejar agregar nada. Si me dice agregar y que sí tengo la oferta laboral, yo la puedo cargar. ¿Cuál es el tema? Que si ustedes no tienen la oferta laboral en el tiempo y forma que se exigía por ley, no les va a dejar donar. En esta opción solo puedo donar, no puedo subcontratar, porque es solamente pagar con donación lo que ya no hice y no arreglé en el momento que tenía que hacerlo. Nuestra sugerencia, que aunque no tengan oferta laboral de BNE, que igual donen, porque lo van a hacer en tiempo, lo van a hacer en forma, lo van a hacer en el momento, y es mejor que tengan la donación archivada en una carpetita ante una eventual fiscalización. Nos imaginamos desde Ronda que eso puede generar un mejor resultado ante ese fiscalizador, aunque técnicamente yo igual estoy en falta porque no lo hice como lo tendría que haber hecho. A ver qué ponen en el chat. Espérenme que se me perdieron. Aquí. Si mi empresa no cuenta con gestor de inclusión, ¿qué root de persona natural indicamos? Álvaro contestó eso. No, es que me aparecieron mensajes después. Álvaro, ¿y me ayudáis? Sí, sorry, estaba respondiendo ahí como por texto las preguntas que están Ya. Tú te en el- encargas de eso, no son preguntas de esto. Perfecto. Sí. Álvaro sigue ahí 1-1. ¿Dudas, preguntas con esto? ¿Quedó claro lo de la medida subsidiaria por término laboral? ¿Tienen alguna pregunta, comentario? Parece que quedó claro. Háganme con el dedito. Ahí la Jocelyn es una buena samaritana, empática. Al resto no veo a nadie, pónganme cámara. Ya, bueno, voy a suponer que entendieron. Eso va a pasar ahora y les sugiero que lo hagan y aprovechen de chequear si la declaración 2024 lo tienen bien hecho, porque nos dimos cuenta también empresas que no lo tenían bien hecho. Porque como nunca nadie nos explicó, si no tenían un buen asesor o asesora, como por ejemplo Fundación Ronda, pues ¿cómo iban a saber? Pues, ok. Punto negro para la DT y para el Ministerio del Trabajo que no explicaron correctamente a nadie este punto. Ok. ¿Qué proyectos tenemos? ¿Cómo podemos ser su medida subsidiaria? ¿Cómo podemos darle la vuelta y que ustedes no solo paguen una multa, paguen una medida subsidiaria, sino que realmente
sea una alternativa con impacto. Tenemos una maravillosa cruzada con proyectos que son realmente innovadores. Nos queda un remanente de 44 millones por recibir de un proyecto en regiones, Coquimbo, Antofagasta y O'Higgins. Y no les puedo explicar lo exquisita que es la gente en estas regiones, deseosa de tener herramientas, deseosa de tener programas. Nosotros tenemos una maravillosa relación con grandes empresas de estas regiones también. Hemos estado haciendo patria con maravillosos eventos, pero sobre todo con grandes personas con discapacidad que quieren oportunidades laborales. El mayor desafío en Chile es cómo vamos a regiones, y Ronda está en más de 6 regiones haciendo patria desde el 2014. Así que en este fondo el folio es 3711 y podemos recibir aún 44 millones, que es un remanente para la última generación de estas regiones. Pero ¿dónde viene la innovación de este año? Donde nos pusimos creativos en el marco de nuestra campaña Más allá del 2%, que busca unir empresas, sociedad civil, academia o institutos técnicos, gobierno, y que podamos desarrollar programas por cada región, mesas de trabajo donde las empresas nos donen franquicia tributaria, las academias nos donen beca, o veamos formas que el gobierno nos ayude con formas de certificar competencias con Chile Valora, etcétera, etcétera, y podamos nivelar brechas educacionales de acuerdo a las industrias de cada región. Porque no lo podemos hacer al azar, como muchas veces pasa. Necesitamos hacerlo focalizado en lo que las empresas de esa región necesitan. Por lo tanto, este año por primera vez tenemos módulos de formación en oficio, además de toda nuestra planificación centrada en la persona, competencias transversales para el empleo, habilidades socioemocionales, un trabajo gigante que hace el equipo de inclusión. Además de eso, tenemos capacitación técnica para nivelar brechas, como por ejemplo atención al cliente, asistente administrativo y otras, que no vamos a tomar la decisión de cuáles van a ser hasta que con nuestras empresas donantes podamos ver qué cosas son más necesarias para la región, además con las empresas de las industrias de esas regiones. Ya, por aquí Daisy, a ver, hay unas preguntas. Voy a terminar lo de los fondos y voy rápidamente a esas preguntas para no perdernos. Y tenemos lo mismo programa en la región, como ya les mostraba, Valparaíso y Los Lagos, pero también en la metropolitana, y tenemos otros 283 millones para recibir con el mismo proyecto. Pero además, este año, al igual que el año pasado, espérenme un segundo que se me fue. Además, al igual que el año pasado, tenemos una alianza virtuosa. Espérenme que justo la flecha me tapa. La flecha me tapa. No me deja avanzar. Espérenme, 34. Ahí. Justo tenemos una alianza virtuosa con Fundación Cristo Vive, que tenemos proyectos donde también les podemos donar a la ERM con ellos, y también tenemos los códigos que se los vamos a hacer llevar. Cristo Vive tiene un maravilloso proyecto en la región metropolitana con personas con discapacidad cognitiva, moderada y severa. Nosotros llegamos a todos los tipos de discapacidad con discapacidad cognitiva leve, y ellos abarcan moderada, severa, tienen programas de sublimación, de cosas de imprenta con las personas con discapacidad. Es muy choro todo lo que hacen, es una tremenda fundación, lleva muchos años dándolo todo. Y además, como soy cristiana, me encanta decir que Cristo vive, porque Cristo vive. Así que esas son nuestras alternativas, se las vamos a hacer llegar. Necesitamos su apoyo. Sin ustedes nuestros programas no siguen, y ya tenemos muchas generaciones a lo largo de Chile con maravillosas cifras de impacto, de pertenencia, de concretar esas inclusiones laborales. Así que para estos últimos minutitos que nos quedan, vamos a contestar las últimas preguntas que dice por acá. Wendy dice, consulta, el año pasado declaramos que teníamos que cumplir con 3 personas para el 2025 y teníamos una contratada en enero. La empresa donó por las otras 2 personas que faltaban, eso quedó registrado en la declaración del año pasado. ¿Qué pasa en ese caso si me pide regularizar? Wendy, mira,
En tu caso, tú tenías que tener 3 personas con discapacidad. Una la tenías, era tuya, ya estaba contratada y las otras fueron medidas subsidiarias, ¿ya? Con las 2 personas que donaste, tú donaste por todo el año, entonces no corre el riesgo que se vaya o que no esté, porque ya lo hiciste por todo el año. El único tema que tú tendrías que volver atrás es que la persona que tú ya tenías, la única persona que tú tenías contratada, se va y no la reemplazaste, ahí te va a aparecer un -1 y vas a tener que ir a mirar y si no la reemplazaste vas a tener que donar por ella desde que se fue. 2 ingresos mínimos por cada mes desde que se fue hasta el fin del tiempo. Después dice por acá, muchas gracias, muy claro todo, perfecto. Solo para confirmar, eso Álvaro lo contestó, parece, ¿o no? Sí. ¿Alguien tiene una duda o pregunta? ¿Alguien le queda algo en el tintero? Ya, entonces, lo único que les voy a pedir, que pongan, porque ya estamos en la hora para dejarlos libres a sus próximas reuniones, pero pongan su cámara y saquemos una foto. Los queremos hacer visibles como nuestros maravillosos gestores, gestoras de inclusión, agentes de transformación. Los vamos a subir a nuestras redes. Pongan su mejor look de Zoom. Por mientras, a ver, Álvaro está contestando. Pongan su cámara, su camarita, ahí van apareciendo. Apóyanos Jorge, Ignacio, Danay, Conix, Andrea, Vania, Patricia, Manuel, Constanza, Karen, ayúdenos con su cámara para que a la cuenta de 3 saquemos el mejor, ahí van apareciendo, saquemos el mejor look de día jueves. Aprovechen que tienen un espejo aquí al frente, se pueden pegar una arregladita. Ya, ahí van apareciendo. Danay, ayúdanos. Conix, Javiera, Karen, Cintia, Vania, Soledad, Patricia. Ok, ahí van apareciendo. Vamos a pedirle a Álvaro que deje de mandar mensajes para que no me aparezca Perdón. la foto. Ya, a la cuenta de 3 sonrían. 1, 2, 3. Ahí va apareciendo, ahí Javiera, súper bien. 1, 2, 3, sonrían. Súper. Oye, muchas gracias por venir. Tenemos sus mails, les vamos a mandar información. Si necesitan medidas subsidiarias, somos su alternativa con Cristo Vive, pero también decirles que estamos súper disponibles en el marco de este programa, asesorarlo, acompañarlo en los procesos de declaración. En esta alianza con Cristo Vive podemos ser una sola contraparte y les apoyamos que la otra organización les dé lo que falta. Así que sigamos trabajando en conjunto. Gracias por estar, gracias por venir. Y que tengan un muy lindo jueves y término de semana. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao.